Tenemos hoy a Jesús García Bruntón, investigador del Departamento de Producción Vegetal y Agrotecnología de Fruticultura en el IMIDA de Murcia. Y, y bueno, especializado en los frutales de hueso y bueno, los retos frente al cambio climático con este tipo de frutales. El tema de hoy es la actualidad de la fruticultura en las principales zonas productoras. Y bueno, recordarles que este seminario, o sea, se lleva a cabo gracias a la gestión del CEIGRAM, con el apoyo de Agroseguro. El CEIGRAM es el Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales. Es un centro mixto de investigación de la Universidad Politécnica de Madrid, cuyo origen se remonta al año 2007. Y bueno, funciona gracias a un convenio de colaboración de la entidad estatal de seguros agrarios, ENESA, y Agroseguro desde el año 2017. Y bueno, sin más, presentar a Jesús García Bruntón, que tiene ahora la palabra y que bueno, que pronto empezará su ponencia. Muchas gracias, Jesús, por estar acá y bueno, y a todos y a todas por acompañarnos hoy. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer estar en este webinar y espero que al final de él pues, haya una discusión amplia y abundante sobre lo que voy a exponer y sobre algunas otras cuestiones que seguro ya vieron. Bueno, yo trabajo en el IMIDA. Nosotros somos un centro de investigación soportado por el Gobierno Regional de Murcia, de la Comunidad Autónoma de Murcia. Murcia está, para los que no conozcan mucho, nosotros estamos localizados en el sureste de España. Es una zona que parece más ambientalmente, no parece que sea España, más el norte de África que España, que digamos Europa, porque ambientalmente ya verán que van a ir viendo cosas que, en fin, que no estamos muy acostumbrados, seguro que no estarán muy acostumbrados desde el punto de vista del cultivo de los frutales. Mi exposición va a estar centrada principalmente en los cultivos más importantes que tenemos aquí, de los frutales de hueso, que son el melocotonero y el albaricoquero. Una parte muy importante de la producción y de superficie de cultivo de albaricoquero está radicada aquí en Murcia y en las zonas de Albacete, principalmente, en la que es el Valle del Segura y ríos afluentes. Y otra parte también importante del melocotonero está centrada aquí en la zona. Aparte tenemos también cultivos de uva mesa, cítricos, etc. Somos una importante zona productora de cultivos leñosos a nivel estatal. Bueno, empezando un poco por centrar mi presentación, tengo que decirles que actualmente en España la producción de melocotón está concentrada principalmente en los meses de mayo y junio y septiembre y octubre. Posiblemente más del 60, yo calculo entre 60 y 70% de la producción está concentrada en esto. Por dos caracteres muy importantes, por dos características muy importantes que yo la he titulado como dificultades. Por una parte, la alta gama de frutas veraniegas que en las fechas esas de julio, agosto sobre todo, producciones de Italia y de Francia compiten en cantidades importantes con España y por tanto pues, se ha buscado a nivel comercial épocas más precoces y épocas más tardías. Y por otra parte, a partir del mes de julio, otro de los problemas añadidos que lleva el melocotón como fruta, es que empieza a salir al mercado fruta con unas características visuales similares, pero sin embargo, organolépticamente no responde a las expectativas que muchas veces los consumidores tienen planteadas. Esos dos factores que son estrictamente comerciales fundamentan, bajo mi punto de vista, la diversificación que ha habido, esa concentración de producción que yo les comento actualmente en los meses de mayo-junio en el sur de España y más en la zona del norte en septiembre y octubre. Esto también digamos, alargamiento de la producción, también está ligado a que el melocotonero como tal es una especie que tiene un alto potencial de adaptación porque tiene especies muy bajas necesidades de frío, a especies muy exigentes
y con la posibilidad de que todo ese tipo de especies, de ese tipo de variedades, presenten un producto muy similar en cualquier situación. Sin embargo, la concentración, sobre todo en variedades precoces, ha dado lugar a una baja productividad, porque las variedades precoces no son altamente productivas. Yo les voy a enseñar luego al final de mi exposición unos resultados productivos aquí en Murcia de alguna variedad de estas tempranas. No es comparable la productividad que tiene una variedad del mes de julio o agosto, o incluso septiembre, con una variedad del mes de mayo o junio. Y por último, en las variedades precoces hay un efecto rebote en cuanto a la calidad organoléptica, sobre todo cuando las primaveras, como veremos también después, son muy exageradas desde el punto de vista climático, son muy exageradas. Cuando la primavera es cálida y calurosa o no llueve mucho, la calidad de la fruta es buena, pero en cuanto viene la primavera, digamos, normal, pues automáticamente la calidad organoléptica se compromete. Por otra parte, la producción española de albaricoquero se obtiene principalmente en mayo y en junio, en una cantidad muy importante aquí en Murcia, y tiene las dificultades añadidas que tiene, están relacionadas con la exigencia en frío. La oferta varietal actualmente está muy relacionada en algunos casos todavía, con necesidades de polinizadores. Eso es un factor muy limitante. La tolerancia a sarca, aunque se habla de resistencia a la tolerancia a sarca. Y por otra parte, que el producto como tal, el albaricoque, es un fruto muy de élite. El consumidor del albaricoque es un consumidor muy exigente en cuanto a una calidad determinada, con lo cual no todo el mundo consume fruta, y sobre todo si son precoces y si tienen una calidad ácida, son de baja calidad, por decirlo así. En relación a las características de la especie y sus variedades, pues aparecen una serie de problemáticas productivas, como es cultivar estas variedades en zonas que no satisfacen suficientemente su frío, problemas relacionados con el tema de las polinizaciones, variedades de baja productividad, quizás se da más en variedades medias y tardías porque es donde todavía no se ha producido una introducción de variedades polinizadores, no se ha producido una selección de variedades polinizadores destacadas bajo mi punto de vista. Y por otra parte, otro de las problemáticas que tiene también es la falta de portainjertos, por decirlo así, que den posibilidades de cultivo en muchos sitios. Por ejemplo, aquí en el sureste ahora se está recurriendo muy mucho, por otras circunstancias que luego comentaré, al uso de madera intermedia como material para poder cultivarlo, para poder cultivar albaricoque en otras zonas. Todo esto que estaba explicándole, hay que pensar que actualmente, por desgracia, hay que entender el cultivo de estos frutales en un contexto de cambio climático, cuyas características más destacadas son pues, que los eventos son cada vez más extremos, que son erráticos y son irregulares. Tanto lluvias, pedriscos, etcétera, etcétera, tiene esas características. En esa leñosa, en esas condiciones, nosotros, el equipo que yo coordino, tenemos una línea genérica de investigación relacionada pues eso, con la optimización de la productividad, porque al final lo que tenemos muy claro es que lo que todo el sector nos pide, lo que la sociedad nos pide, es que lo que produzcamos sea rentable, sea, comercializable. Entonces, nuestra línea de investigación va en esa línea. Además, tal y como actualmente se está demandando por el consumidor. No oigo. ¿Sí? Que no oigo. ¿No se oye? Y quité. ¿Perdón? No, sí, Jesús, sí se oye. Debe ser que a esta persona se le conectó el micrófono. Ok. Perdona. Pero se oye bien, ¿no? Sí, se oye bien. Vale, perfecto. Entonces decía que, que la línea de investigación genérica que el equipo tiene está relacionada con la optimización de la productividad, con las mejores técnicas, las técnicas culturales sostenibles y relacionadas directamente con la mitigación del cambio climático. Para esto, nosotros entendemos que tenemos que valorar de una fuerte, y de hecho todas nuestras líneas de trabajo en esa dirección, tenemos que conocer a fondo la genética de las especies con las que trabajamos, melocotón y albaricoquero, sus variedades y sus portainjertos, y también la interacción que ambos tienen, que en muchos casos no es despreciable. Además, desde un punto de vista práctico, debemos conocer el ciclo biológico, fisiológico y productivo particular de cada una de esas variedades y de esa combinación patrón-injerto, y qué características tiene en cuanto a la producción de biomasa. Eso también es muy importante.
Y por último, integrar en los aspectos anteriores la información, el conocimiento anterior que tenemos de lo que es el material vegetal con el que trabajamos, el uso de las técnicas más adecuadas para cada momento y en cada situación, tales como el riego, la intensidad de poda, clareo, etcétera, etcétera. Para ello hemos desarrollado ya desde hace bastantes años, hemos venido desarrollando protocolos propios de actuación, de investigación, relacionados con el tema del material vegetal. Se han realizado descendencias, cruzamientos, familias adecuadas, idóneas para nuestros objetivos de conocer a fondo la genética de las variedades y su comportamiento frente al ambiente. Trabajamos mucho en parcelas comerciales. Afortunadamente, Murcia dispone de una red climática fantástica. Ya le voy a enseñar algunos datos. La red climática ya tiene alrededor de unos 30 años con una información de primera mano muy buena, muy buena. Y recientemente empezamos a trabajar también con imagen de dron y satélite como herramienta para ir tomando decisiones y conociendo al máximo los resultados de adaptación. Todo esto, una de las cosas más significativas bajo mi punto de vista que yo debo destacarles es cómo nosotros controlamos la productividad. La productividad, a fin de cuentas, la hacemos desde las yemas de flor de invierno hasta los frutos maduros. Ahí en negro verán que pone la clareo de flor, clareo de fruto. En definitiva, viene a ser desde las yemas de flor de invierno hasta los frutos maduros la pérdida y el interrogante que está puesto, la pérdida de productividad y el interrogante se está puesto con toda intención controlada de productividad. Esta va a ser uno de los grandes temas a discutir. Al mismo tiempo, pues hemos definido 4 etapas dentro de esa productividad, la que es una productividad latente, que son las yemas de flor que en invierno están en el árbol, lo que son flores posteriormente, lo que da lugar a esas flores que normalmente suelen ser frutos y después del cuajado o del aclareo, y por último los frutos a madurez. Todos estos datos son lo que nosotros nos valoran, a fin de cuentas, la reacción, no la reacción, el grado de adaptación que una variedad tiene a un entorno donde se cultiva, y al mismo tiempo la influencia o los efectos que el ambiente y las técnicas de cultivo están practicando, están aplicando, están provocando en el comportamiento de esa variedad. El efecto de ese ambiente con las técnicas culturales y la respuesta de las plantas es lo que nosotros valoramos desde el punto de vista de la productividad. Hay que entender que la planta al final vive en un entorno donde el árbol vive en un entorno donde hay 2 grandes grupos de factores. Los que son factores de cultivo, factores limitantes de cultivo, que son el agua y el nutriente. Lo normal es que no haya limitación en estas condiciones, aunque aquí en el sureste el tema del agua, pues ya verán después que se trabaja mucho para ello, para que no constituya precisamente una limitación, pero existe esa disponibilidad. Y por otra parte hay 2 factores que son ya más difíciles de controlar porque es el ambiente el que los controla, a fin de cuentas, que es la luz y la temperatura. Hay que entender que otro detalle importante es que los frutales, cuando nosotros vemos fruta, esa fruta viene del año anterior. Durante el primer año el árbol produce yemas de flor y yemas vegetativas, que al siguiente año de esas yemas de flor dan fruta, y de la yema vegetativa vuelven a salir nuevos ramos que empezará el ciclo 3. Y en medio tiene el muro importante en algunos casos, que es el invierno, cuya característica más importante es que la planta necesita un frío y posteriormente un calor. Esto está regulado, 100% está regulado por la temperatura. Mientras que el árbol tiene vegetación, la luz y temperatura son los factores que a fin de cuentas son los fundamentos de la fotosíntesis, son los otros factores que el árbol tiene para poder vivir, digamos, anualmente. Es muy importante destacar que este ciclo está muy condicionado al invierno, a las condiciones de satisfacción del frío invernal. Muchas de las explicaciones del comportamiento productivo de muchas variedades, de muchas especies, albaricoquero, melocotero, pero también ciruelo japonés y almendro, etcétera, el comportamiento, el grado de adaptación de estas especies y sus variedades está directamente relacionado con el frío invernal que son capaces en mayor o menor medida de soportar, de sufrir, por decirlo de alguna manera. Y eso es necesario que las plantas lo hagan. Bueno, pues nuestro trabajo precisamente, lo que vamos a ver, está relacionado precisamente con esos 2 condicionantes. Por un lado, la temperatura y radiación desde el punto de vista de las necesidades de frío en invierno y calor, y por otra parte, la vegetación de los árboles con sus temperaturas extremas, la satisfacción de necesidades hídricas, el control de vigor, etc. Y por otra parte,
lo que técnicamente hacemos para producir. A fin de cuentas, pues la intensidad de la poda invernal, de la clase de frutos, el equilibrio en producción de biomasa por su efecto, sobre todo por el efecto que tiene, sobre todo por la calidad de la fruta, y por último, el grado de satisfacción de necesidades hídricas en función de la disponibilidad que vamos a tener de agua. Estos van a ser, así a grandes rasgos, los temas que vamos a ir comentando. Le voy a ir enseñando fotografías y vamos a ir comentando con gráficos correspondientes. Para que tenga una idea un poco más exacta, mientras que en los meses de agosto, septiembre-agosto, en nuestras condiciones, el árbol está creciendo con una concentración importante de gibberelinas, que son las auxinas de crecimiento, y muy poco ácido físico, el ABA. Cuando empieza el frío y los días cortos, automáticamente cesa el crecimiento, disminuye la presencia de gibberelinas y aumenta el ácido físico, hasta que hay un momento determinado que cuando el frío es abundante, por decirlo así, prácticamente la gibberelina desaparece y solo hay ABA, que es el que frena el crecimiento totalmente. La gran pregunta que hay es cuándo, que nos hacemos todo, es cuándo se inicia la aclimatación de frío, porque los modelos que utilizamos para medir el frío, luego voy a enseñar algunos resultados, se basan en el que las temperaturas son modelos empíricos basados en las temperaturas, pero no sabemos realmente si las plantas, las yemas, están o no receptivas a esos efectos de las temperaturas. Esta es una de las grandes preguntas que todavía seguimos haciéndonos. Por otra parte, es importante conocer, anteriormente les he dicho que durante el verano se produce la inducción y diferenciación de yemas de flor de los frutales, de tal manera que en los meses de octubre y noviembre, ahí lo tienen destacado, ahí en el mes de octubre y noviembre lo tienen muy destacado, el árbol, las yemas de flor, tienen los rudimentos femeninos totalmente preparados y ya tienen las anteras, pero que no tienen todavía el polen formado, no está completamente desarrollado el polen. El polen aparecerá después de la satisfacción del frío invernal en la primavera. Una vez que la yema se alarga de latencia, es cuando realmente a nivel de las anteras se produce la esporogénesis y automáticamente aparecerán los granos de polen. Esto es interesante conocerlo porque cuando llega octubre y noviembre, la cosecha del año siguiente está, digamos, preparadita, por decirlo de alguna manera. Bueno, cuando ya hemos dicho, cuando baja la temperatura, se caen las hojas, las yemas entran en dormancia, en latencia realmente. Cuando satisfacen el frío invernal, pues se produce la acumulación de calor, empieza a iniciarse el calor y automáticamente el ácido físico, que era el represor del crecimiento vegetativo hasta ese momento, el crecimiento desaparece, aparecen las gibberelinas nuevamente e iniciamos una fase de crecimiento que normalmente coincide primero en los frutales de hueso con la floración y un poquito después, 10 o 15 días después, con el desarrollo de las yemas vegetativas. Bueno, este cuadro, esta tabla que tienen ahí, muestra a 1 de febrero la cantidad de frío medido en chill units, en unidades de frío, por el método de Richardson, al 1 de febrero en las tres zonas, digamos, de la región de Murcia de mayor cultivo de frutales de hueso. Como verán, son zonas muy paralelas unas con otras, y lo más destacado es la fuerte irregularidad que, como pueden ver, ahí les he señalado, por ejemplo, invierno de 2003 al 2004. Bueno, estos son para 24, 25, 22 o 23 años, 23 inviernos. Como pueden ver ahí, tiene el año 2003-2004, que fue un invierno muy caluroso, luego el 15-16, pero también, si observan, también aparecen otros inviernos que son relativamente cálidos y relativamente abundantes. De tal manera que cuando tienen 23 inviernos, por lo largo de esos 23 inviernos hemos tenido ya, si no lo estoy viendo mal, 7 inviernos que hemos tenido ciertas dificultades de climatología. Y todo eso, si hacen valor sobre la media del frío acumulado, pues diremos que las diferentes zonas se parecen relativamente mucho entre zonas y en un año dado la variabilidad que es relativamente cercana, más o menos un 10%, pero en cambio la variabilidad interanual es muy importante. Esto corresponde a unas condiciones ambientales de zona semidesértica y árida como la nuestra, y a su vez pues, en unas condiciones que el cambio climático está acentuando de una forma notable. Esto que estamos viendo aquí ha permitido que en muchas zonas donde no se llega a tener suficiente frío se utilicen, sobre todo en melocotonero, variedades con poca exigencia en frío, y por otra parte
zonas que son, digamos, relativamente cálidas, se haya introducido variedades de albaricoquero principalmente, que son relativamente más exigentes de lo adecuado para la zona donde se han introducido. Esto es lo mismo, pero con otro modelo diferente, con el modelo de porciones y el modelo de Cheese Unit, el anterior modelo, pero solo y exclusivamente para los dos últimos 11 años o 12 años, desde el 2010 a 2022, el año pasado. Bueno, es significativo, les he señalado al final ahí con un recuadro azul, porque esto lo van a ver después en un caso muy concreto, muy bien medido, qué efecto tiene sobre una variedad de albaricoquero exigente. O si observan la fuerte irregularidad que hay, en el caso de las porciones no es tan fuerte la irregularidad, pero sí también notable, porque cualquiera de los años pueden ver perfectamente que de un año a otro puede haber unas diferencias de casi un 50% de frío medido. Anteriormente era al 1 de enero, este cuadro es al 15 de enero, perdón, anteriormente el cuadro anterior era al 1 de febrero y este es al 15 de enero, con lo cual pues ya tienen una idea global de cómo cada zona puede funcionar. Bueno, aquí le voy a enseñar una fotografía. Este es un albaricoquero con falta evidente de frío, la típica floración, la típica brotación verde, se ven las flores todavía abriendo. Este es un melocotonero que se observan con una flechita roja, les he puesto, se observan los frutitos, algunas flores todavía, y lo más destacado es, si observan, es que el patrón tiene rebrotes, porque el patrón a fin de cuentas es menos exigente en frío que la variedad, con lo cual muchas veces cuando no puede, la variedad no expresa el comportamiento del patrón, pues automáticamente el patrón rompe como son yemas latentes y brota inmediatamente. Esto mismo es lo mismo, esto es una colección que tenemos una zona cálida, ahí se puede apreciar perfectamente individuos que están brotados con fruta en primera imagen y otros que están empezando a salir el patrón y sin embargo ellos casi empiezan a floración ahora. Esto es a 1 de abril, que es una zona cálida aquí de Murcia. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener clara es que la salida en latencia se produce cuando ha satisfecho el frío y empieza la acumulación de calor. Lo normal es que esa acumulación de frío dé lugar a que primero aparezcan las flores y aproximadamente unos 10 o 15 días después aparezcan las partes vegetativas, hojas y tallos. Pero cuando se cultiva una variedad en zonas que hay una sobreoferta, o sea, hay un exceso de oferta de frío, pues ocurre lo que ahí en la fotografía tienen, que es que las yemas vegetativas van por delante, por decirlo de alguna manera, en la brotación a las yemas productivas. ¿Y eso es por qué? Porque las yemas de flor son exigentes en frío y en calor, en las cantidades determinadas, pero paralelamente las vegetativas suelen ser más exigentes en frío y mucho menos en calor. De tal manera que cuando una variedad la ponemos en una zona donde satisface plenamente y muchas veces excesivamente sus necesidades de frío, las yemas vegetativas que son menos exigentes en calor automáticamente son las que avanzan rápidamente en detrimento de las yemas de flor que son más exigentes en calor. Este detalle es muy importante porque cuanto más vegetación tiene la planta, más sensible queda a los eventos, principalmente bajas temperaturas, como veremos después. A la izquierda están viendo una variedad, digamos, en su zona, en plena floración, no se observan todavía partes verdes, y a la derecha una variedad que ya tiene brotes, o sea, eso hace que aproximadamente esas partes verdes tengan ya casi un mes, mientras que la flor no tendrá 15 días todavía. O sea, quiere decir que ha habido una brotación muy adelantada respecto a la floración, cuando tenía que ser al contrario, primero la flor y después la brotación de la parte. Esto también ocurre en albaricoquero. Aquí pueden ver cómo las partes vegetativas están brotando y las flores todavía están empezando un estado de desarrollo muy atrasado. Estos dos detalles últimos se ven muy acentuados cuando se utilizan estimulantes de la floración para homogeneizar la floración, principalmente por falta de frío y por adelantar la floración. Simplemente este detalle del adelanto de la foliación es muy significativo en muchos casos y es muy importante tenerlo presente. Y posteriormente vienen problemas ligados principalmente al tema de la falta de frío, como es esto que ven aquí, que es la fotografía de arriba. Pueden ver dos flores, una que es un fruto normal, un fruto cuajado normal, un melocotón normal, y a la derecha tiene una flor abortada, con un aborto pistilar destacado. La de abajo es de una flor de
de albaricoquero, también con aborto pistilar, simplemente por problemas de falta de frío. Cuando no se produce suficiente frío hay un porcentaje de flores más o menos grande, de yemas de flor, perdón, no de flores, de yemas de flor, que la parte femenina se abortan, no completan su desarrollo total y desaparecen como tales. Esto puede dar, y muchas veces da lugar, a frutos mal cuajados, a caída de flores primero, o a frutos más cuajados después, posteriormente. Aparentemente parece que cuajan, pero no son cuajados, simplemente son frutos mal cuajados, que son estos que están viendo ahí, el desarrollo típico de frutos muy desarrollados, con los frutos más fértiles. Otro detalle importante de la falta de frío es y el otoño cálido sobre todo, es el desarrollo de una macroestilia. La parte femenina, al venir temperaturas cálidas en el otoño, de una forma fuerte, el crecimiento, el desarrollo del estilo es más de lo deseable. Esto se da sobre todo en variedades de flor campanulácea, en melocotero, y aparece, a la izquierda ven una flor normal, que ya ven que paralelamente está el polen, las anteras están cargadas de polen, ese color, esos puntitos que tienen son los granos de polen, y por otra parte el estilo está totalmente receptivo, y a la derecha pueden ver las anteras todavía cerradas y el estilo muy superior a las anteras, con lo cual solo se polinizará este tipo de flor cuando venga algo, o bien por el viento, o bien con algún insecto polinizador a polinizarlo. La irregularidad en la floración por falta de frío va a dar lugar a diferentes detalles, como son estos que tienen ahí, que en última instancia darán lugar también a que muchos de estos frutos no sean viables, tal les he comentado, y darán lugar a una irregularidad productiva bastante importante, porque una de las claves que tenemos que tener presente es que tenemos muchas veces, si queremos hacer aclareo, tenemos que tener claro cuándo hacemos el aclareo y con qué intensidad lo hacemos. Y este irregular desarrollo de los frutos pues nos condiciona mucho, el tema del aclareo nos condiciona mucho. Bueno, una vez que la fruta está más o menos cuajada, tenemos que ya empieza a haber partes verdes. Hay que pensar que la planta va a crecer, las partes vegetativas van a crecer, los frutos van a crecer también, y esos frutos van a depender, todo su crecimiento de la planta va a depender todo de la función de la fotosíntesis y de la respiración nocturna. Bueno, pues hay que tener presente que no todas las temperaturas son idóneas para un buen crecimiento vegetativo. La fotosíntesis durante el día hay una temperatura óptima que en general oscila entre los 15 y los 21 y 25 grados. Hay variedades que tienen un rango más corto, otro un poquito más largo, pero en general se puede decir que entre 15 y 25 funcionan bien. Pero cuando la fotosíntesis, cuando las temperaturas durante el día bajan de 10 grados o superan los 30, hay un problema de mala fotosíntesis. Por contra, cuando las temperaturas por la noche son menores de 6 grados y mayores de 15, ahí hay un problema importante, porque el complemento a la fotosíntesis del día no se realiza bien para la respiración por la noche. Este efecto, digamos, negativo de las temperaturas es mayor cuanto mayor vigor haya en la planta, cuanto mayor actividad fisiológica tiene, cuanto más desarrollado esté el fruto y las partes verdes, y cuanto evidentemente cuanto las temperaturas sean más extremas. De ahí el comportamiento que podemos ver, por ejemplo, en este tipo de melocotón. Estas son nectarinas que simplemente en un momento determinado sufrieron baja temperatura o una helada tardía, que esa helada tardía no llega a considerarse que mate al fruto como tal, porque es muy difícil, ya tienen que ser temperaturas muy extremas, pero sin embargo provocan esas bajas temperaturas, provocan parte de la alteración de la fisiología de la planta, tal y como anteriormente les he expuesto, con esas temperaturas, y dan lugar a un aborto de los frutos. Hay una necrosis importante, se produce un desarrollo hormonal e inmediatamente los frutos caen o simplemente no evolucionan y se quedan sin madurar en el árbol. Y ya finalmente, muchas veces cuando falta frío, pues nos encontramos que cerca de maduración o en la maduración frutos que están, pues eso, deformes, o simplemente que una parte está más desarrollada que otra, o tiene una hendidura muy importante, o también, ¿por qué no?, tienen un pedúnculo, un ápice muy destacado, muy tal. Bueno, pues todo esto suele ser falta de frío o calor, o a veces exceso de calor, que también puede ser el caso. En definitiva, mala adaptación de la variedad a la zona donde se está cultivando. Y finalmente, para terminar esta parte de
decirles simplemente que los efectos ya en cuanto a la fruta se ven en el sentido de que los frutos son deformes, suelen ser más alargados y la maduración suele ser muy escalonada, que viene, si recuerdan un poquito las flores, la fotografía que les he enseñado antes, relacionados con esa irregularidad en la floración, pues esa irregularidad se traduce luego a que haya frutos verdes cuando hay otros frutos en el árbol que están completamente maduros. Esa es otra de las dificultades. Bueno, como conclusión de todo esto, habría que decirles que la gran pregunta que nos hacemos ahora mismo es, desde un punto de vista de necesidades de frío y calor, si muchas variedades de albaricoquero o de melocotero, con un 70% de las necesidades de frío satisfechas, se alcanza, como está ocurriendo en algunos casos, una cosecha, digamos, asumible. Es suficientemente buena esa cosecha. Otra de las preguntas que nos hacemos es si antes de esa satisfacción del 70% aparece el calor, es ese calor cómo es, digamos, de efectivo. Esto hay años que ya lo estamos viendo. Y estas dos anteriores preguntas están relacionadas directamente con cómo medimos el calor y el frío, principalmente más que el calor el frío, porque esa es una de las claves en todo este tema. Por otra parte, no hay que perder de vista que las especies y variedades que son exigentes en frío son las que han resultado de una adaptación a zonas frías. Y en general esas especies son poco exigentes en calor, porque proceden de zonas frías. Por contra, las especies y variedades que tienen baja exigencia en frío invernal han resultado de zonas cálidas y por tanto suelen ser muy exigentes, son exigentes en calor. Esto no terminamos todavía a nivel, digamos, de la gente, del productor, no termina de entenderse que lo que nosotros tenemos, la variedad que nosotros cultivamos, resulta de una selección previa. Y es muy importante entender que esa selección, la planta, la variedad ha sido seleccionada en el ambiente donde se ha cultivado, donde se ha generado. Y ese ambiente condiciona notablemente lo que posteriormente la planta va a expresar. Y estos dos detalles que les he comentado no tienen nada que ver con el tiempo que desarrolla, en que el fruto se desarrolla, el número de días en que el fruto se desarrolla, desde floración a maduración. Una variedad tardía exigente en frío, una variedad exigente en frío puede tener perfectamente un ciclo muy largo de desarrollo de fruto y puede tener perfectamente un ciclo muy cortito de fruto. Por contra, una variedad de baja exigencia en frío igualmente puede tener un periodo de desarrollo de fruto muy corto y una exigencia o simplemente un periodo de desarrollo de fruto muy largo. Esto es muy importante también de entender. ¿Por qué? Pues porque precisamente el periodo de desarrollo de fruto es uno de los factores que nos va a determinar también el tema de la claridad. Bueno, ¿cómo se produce la fruta durante la vegetación? Aquí van a ver el periodo de desarrollo de fruta. Primero hace la flores y da lugar a fruta. Esas flores tienen 3 fases de crecimiento: la floración, el cuajado de endurecimiento de hueso, que puede durar desde 0 días hasta 200, y por último la maduración, que son 30 días, pero en paralelo, tal y como están viendo en la pantalla, el árbol va creciendo. Y en esos nuevos brotes que están apareciendo, aparecen brotes con yemas, con meristemos, que al principio se inducen, se diferencian hacia yemas de flor y se forman de tal manera que en otoño, tal y como les he explicado, cuando llegue el mes de octubre, noviembre, a veces en zonas frías antes, otra vez empezamos con leña de producción, que al año siguiente será la cosecha del siguiente año. ¿Y por qué les estoy explicando todo esto? Porque esto hay que entenderlo dentro de un contexto completo, que es lo que nosotros vamos a hacer de nuestro ciclo productivo. Todo esto que tiene aquí en pantalla son diferentes aspectos relacionados con lo que es el cultivo de los frutales y la productividad. Ahí ven, por ejemplo, el suelo, que recibe la solución nutritiva. Ese suelo tiene unas características. El árbol, que está compuesto por un patrón que es el responsable, a fin de cuentas, de la absorción de agua y nutrientes. Y la variedad, que tiene una diferente fenología, tiene unas características de desarrollo anual que va a condicionar o que nos va a dar lugar a la producción de biomasa con unas necesidades nutricionales y a unas condiciones ambientales que nos van a marcar unas necesidades hídricas. Y todo esto, a su vez,
tenemos que entenderlo de que nosotros vamos a hacer unas prácticas como estas que tiene ahí, que el árbol va a tener una cantidad de órganos de producción, al cual a la yema de flor tendremos que aplicarle una intensidad de clareo, una intensidad de poda. Eso lo vamos a tener en un sistema de formación que ayer creo que lo estuvieron comentando, y a su vez se va a desarrollar en unas condiciones ambientales con un vigor determinado y, por descontado, con una calidad de fruta que también es importante. Bueno, en este contexto de cambio climático vamos a ver de una forma muy rápida esos tres condicionantes, esos tres aspectos que dicen: la intensidad de poda y sobre todo la clareo de fruto, el efecto sobre la calidad que tiene la producción de biomasa y, por último, el grado de satisfacción de las necesidades hídricas. Esto que tiene aquí en pantalla es una tabla que relaciona el número de frutos en el eje horizontal, tiene el número de frutos por árbol, y en el eje vertical, en el eje de las Y, el eje vertical, los kilos de fruta por árbol. Como verán, evidentemente, a mayor número de frutos por árbol, mayor número de kilos. Es evidente que cuanto más frutos hay, más producción tenemos. Ya es significativo que para un número de frutos determinado, como verán, hay unos kilos determinados. Y esto tiene que ver interanualmente. Esto es muy importante porque, en teoría, debería ser muy parecidas las rectas de regresión, son parecidas, con un ajuste muy alto, pero sin embargo, cuando llega a la hora de la práctica, vemos que hay diferencias importantes a cada año. A igualdad de número de frutos, hay una diferencia de kilos por árbol. Cuando hemos intentado relacionar los kilos por árbol con el tamaño del fruto, vemos que realmente no hay ningún tipo de ajuste, no existe ningún grado de ajuste. ¿Por qué? Porque precisamente el tamaño del fruto en este tipo de variedades precoces, de baja intensidad de frío, cuyo desarrollo del fruto lo hacen en un periodo muy corto, relativamente corto, 90 a 100 días como mucho, y además es unas condiciones ambientales muy exigentes, la época de aclareo, es decir, la época de aclareo, de dejar en el árbol el número de frutos prácticamente final que tiene, va a ser muy destacado porque las condiciones ambientales en las cuales vegeta el árbol va a estar muy condicionado, van a condicionar esas condiciones ambientales, van a condicionar la cantidad de producción de biomasa en la fruta que el árbol va a poner. Entonces, la gran diferencia que hay entre los pesos medios que tienen aquí y los kilos por árbol está relacionado directamente con las condiciones ambientales de cada año. De ahí la importancia que tiene el hecho de que se le recomiende a los productores de que cuanto antes hagan la poda mejor, la clareo de frutos mejor. Eso facilitará que el fruto crezca, porque al final la clave de esto es que la producción es una función directa entre el número de frutos y el tamaño, y como hemos visto, el tamaño es una función genética relacionada con el ambiente y también relacionada con el aclareo, y en función de las variedades puede ser que incluso la posición del fruto dentro del ramo mixto. Bueno, otro tema que también tenemos que tener presente es que se le presta poca atención, pero sin embargo tenemos que tener muy presente de que el objetivo final de la producción es producir no biomasa en general, sino producir mucha materia seca en la fruta. ¿Por qué? Porque la eficiencia de producción de materia seca en fruta es lo que hace que la fruta sea de calidad. La fruta las variedades que producen poca leña, son aquellas que mejor calidad de fruta producen. ¿Y por qué esto es así? Porque el etileno está muy relacionado con la síntesis, con el vigor de las plantas. Ahí abajo lo tienen puesto. La síntesis de etileno está acelerada por niveles altos de auxina, es decir, por el vigor de la planta, que por otra parte la producción de auxinas y nivel ácido císico. El vigor está relacionado directamente con altos niveles de auxinas, y eso da lugar a alta producción de etileno con una maduración rápida y baja calidad de fruta. En cambio, el estrés ambiental, que puede ser también hídrico, produce masa físico, ralentiza la maduración y produce frutos de más calidad. De ahí la importancia de tener claro que el vigor en la época de maduración tiene que ser un vigor muy controlado. Aquí en el sureste
por el tema de eficiencia de uso de agua, pues se está generalizando también porque se está reinjertando muchas variedades de melocotero de baja productividad, se está reinjertando de albaricoquero, se ha generalizado esto que tienen aquí en pantalla. Un patrón híbrido con una madera intermedia, en este caso de melocotero Monclar, que es un patrón, por otra parte, y encima un albaricoquero, en este caso un albaricoquero muy precoz, de media densidad de frío, que se llama mirlo naranja. Y eso también es porque es un éxito, porque los patrones híbridos tienen la característica de que tienen un vigor importante, son muy vigorosos, pero los patrones que son muy vigorosos son muy eficientes en el uso de agua y nutrientes. Y si somos capaces de controlar el uso, o sea, la disponibilidad de agua y nutrientes a nivel del suelo, estos patrones pueden ser una herramienta, pueden ser, ¿no? De hecho, son una herramienta muy importante aquí en el sureste y se han implantado prácticamente en toda nuestra zona. Bueno, pensando un poco el efecto del tema de la satisfacción de las necesidades hídricas, hace 3 años ya, para 4, con Agroseguro desarrollamos un estudio que lo que hace es ver el efecto que tiene la baja disponibilidad de agua, le hemos llamado sequía hidráulica, con 2 variedades de melocotero y una variedad de albaricoquero. La parte de albaricoquero que le voy a enseñar ya está terminada y la parte de las otras 2 variedades este año las terminaremos. Bueno, el diseño ha sido muy sencillo. La misma finca, el riego comercial, el riego convencional que la explotación hacía era el que nosotros hemos utilizado como referencia. Otra crítica que se podría hacer es si ese riego era más o menos adecuado a las condiciones que consideramos idóneas para la variedad y para la zona. Y sobre esa referencia de riego comercial hemos puesto un 70% de volumen durante todo el año y un 40% de volumen durante todo el año respecto al riego comercial. Los condicionantes que nos hemos limitado es que no pasábamos de tiempo de riego más de 90 minutos ni menos de 45. Entre 45 minutos y 90 era nuestro tiempo de riego. Eso normalmente se hacía una vez a la semana y en esa semana pues distribuíamos el número de riegos en función de las necesidades que estimábamos respecto a lo que la finca se aplicaba. Lo hemos hecho en filas de sabor control, con 2 o 3 filas guardas para evitar el efecto guarda. Bueno, entonces, como consecuencia de eso, hemos tenido estos datos. Ahí tienen los resultados que tienen de estos 3 primeros años. Esto es para el albaricoquero Flopía, de la zona fría de Murcia, donde lo más destacado es esto de aquí, que el riego 70 ha producido una descensa. Bueno, lo primero es que en el riego finca se observan del año 2022 al 20 ha habido un descenso, un 17% de producción en kilos por árbol. Del 22 al 21 también un descenso productivo del 16% y del 21 al 20 tan solo un 1%. ¿Qué diferencia hay entre el año 22 y el año 21 y 20, los inviernos? Pues precisamente, si recuerdan en la tabla, el gráfico que les he enseñado, este invierno, en esta zona, bueno, en toda Murcia en general, faltó frío. Y la primera consecuencia inmediata de esa falta de frío ha sido un descenso productivo de aproximadamente entre un 15 y un 20% que corresponde a esto precisamente. Flopía es una variedad de albaricoquero muy productiva, pero no digamos muy exigente, pero sí exigente en frío. Y están en las zonas frías de aquí de la región, están al límite. Bueno, pues este es el primer ejemplo que tiene. Cuando además se riega un poco, pues esa deficiencia de riego respecto al primer año aumenta todavía más. Si el primer año era el 16, en los 2 años siguientes todavía era más. Y cuando se riega menos todavía, que es un 40% nada más, pues todavía aumenta mucho más. Bueno, esto si lo hacemos interanualmente, si lo hacemos dentro del riego respecto a la finca, veremos que en el albaricoquero, como mucho, se alcanza respecto al año 22, pues eso, entre un 15 y un 20% de disminución cuando se riega el 70%. Estos son kilos globales. Y en cambio, cuando se riega el 40, el primer año se nota un poco, pero ya los años siguientes es una pérdida importante de producción. Este es un cuadro que tenemos que explotar, que tenemos que explorar muy mucho porque también disponemos del peso del fruto, el número de frutos por árbol, etcétera, etcétera, y hay que mirarlo más detenidamente para ver más cosas que aquí estoy segurísimo que pueden salir.
Por otra parte, el estudio también se continuó, se está haciendo con la variedad Menestalina garofa, que es esa que tienen ahí. Aquí tienen los frutos procedentes, se dan cuenta los que vienen del riego finca tienen menos color que los que están sometidos a más estrés. Esto también se traduce en esto. Y bueno, y en lo que se refiere al riego, si dan cuenta el efecto del riego, prácticamente lo más significativo en esto es, sobre todo esto que tiene aquí al final, que el riego 40, cuando se disminuye mucho, si en el abricocero se notaba, en melocotero empieza incluso con riego 70, con un 30% menos de agua, el efecto productivo es muy notable. Conclusiones sobre esto que hemos visto, pues que las productividades de melocotero, en cuanto le recortamos un poquito el agua, se nota bastante. En cambio, el abricoquero, tal y como se podía sospechar, porque históricamente esta zona ha sido una zona de cultivo de abricoquero incluso en secano, pues resulta menos afectada y solo se afecta cuando hay muy poca agua, cuando falta el 60% del agua prevista. Además, la bajada de productividad es acumulativa porque se queda afectado el esqueleto del árbol, queda afectado, y de alguna manera para mantener la productividad, para ver que el árbol viva, tenemos que reducir el esqueleto. Claro, eso da lugar a que haya menos posibilidades de producción, menos leña, digamos, para soportar la producción, con lo cual la bajada de productividad interanual se acumula, va acumulándose el efecto, se va notando en los años siguientes. Por otra parte, se puede, con muy poca agua, evidentemente se pueden producir frutos comerciales. Lo que ocurre es que, claro, tenemos que hacer muchos intensos aclareos muy intensos, con lo cual, pues todavía vamos a tener más baja producción. Y luego la otra gran pregunta es si el agua está disponible, luego posteriormente, cuando recojamos la fruta, el árbol va a ser capaz de diferenciar y formar yemas de flor para el año siguiente, que será otro factor que tendremos presente. Pero en general, se puede decir que con poca agua se pueden producir frutas perfectamente comerciales, que voy a repetir que es lo que en el pasado ocurría en ciertas zonas de aquí de Murcia, de secano, y otras zonas que yo conozco fuera de aquí de la región, en Valencia o en Aragón, pero que sin embargo lo que es la continuidad de la producción interanual es una cosa que está muy condicionada. Y por último, otro factor importante que va ligado a la respuesta a la debilidad que los árboles, a faltar agua, quedan, digamos, débiles. Con poca agua, los frutales, sobre todo el albaricoquero, quedan muy sensibles al cabezudo. El cabezudo es el Calnodis tenebrionis, que es un parásito, es una plaga de zonas, digamos, desérticas. Y en el caso particularmente del albaricoquero, por una parte es capaz de producir con poca agua, pero sin embargo queda muy sensible a que se infecte de cabezudo, y una vez que se infecta de cabezudo, la debilidad normal de la falta de agua se acentúa con el tema del cabezudo. Bueno, ya para terminar mi exposición, de recordarles simplemente que lo que os he dicho, que cuando llega el otoño, cuando llega el otoño y en función del estrés que las plantas sufren durante los meses de agosto y septiembre, pueden dar lugar a dos tipos de partes femeninas. Por una parte, cuando hay un estrés moderado, dan lugar a esto que tienen ahí a la pantalla, que es una yema de flor, pero que dentro tiene dos flores. Y cuando el estrés es muy fuerte y según qué tipo de variedades, pues bueno, puede dar lugar a otra cosa que ya no son flores, no son dos flores. Esto va a dar lugar a individuos de estas características. Las dos flores que tienen aquí, la yema de flor con sus dos flores, la tiene ahí perfectamente, y la yema de flor con dos pistilos diferentes que va a dar lugar a dos frutos dobles, e incluso en el caso del abricoquero, con el aborto, esa hendidura tan pronunciada que ustedes ven ahí, es uno de estos frutos que no ha sido capaz de desarrollarse lo suficiente, de estos dos pistilos, de estos rudimentos y pistilos que ven ahí. Uno de ellos ha abortado, pero la hendidura donde estaba ha quedado completamente marcando el desarrollo del fruto. En fin, y yo con esto he terminado mi exposición. Evidentemente, tengo que decir que a mí me corresponde, entre comillas, el mérito de comentarle esta charla, pero detrás de todo esto, para recoger datos y todo, está el resto de este equipo tan fantástico que tengo el honor, tengo la suerte de dirigir, entre ellos el doctor Alejandro Galindo, que está a la izquierda de la fotografía, y el resto, pues que son colegas de chicos y chicas que en nuestro grupo se integran cada año cara a ir perfeccionando y formando para su trabajo en la profesión.
Muchas gracias. Gracias, Jesús. Bueno, ya has dejado de compartir, pero sí. Bueno, tenemos varias preguntas en el chat. No sé si quieres que, bueno, como son varias, te voy a comentar, porque así te digo cuál fue primero. Eh, y bueno, un comentario que se hizo hacia el final. Giancarlo Mendoza Álvarez comenta que hubiera sido interesante medir alguna variable fisiológica del árbol, o Sí, pregunta si lo hicieron, o sí, bueno, es un poco sí, la sí, sí. pregunta. Tenemos variables fisiológicas, pero evidentemente, claro, no me he tomado la libertad de no presentar nada en este foro porque vamos, yo creo que he ido más en plan repaso general. Sí, sí, tenemos tanto de estado hídrico como de hormonal, en fin, quiero decir que sí, que hay muchas variables fisiológicas disponibles. Lo que ocurre que para eso tendremos que centrarnos exclusivamente digamos, en esos aspectos, por descontado. Necesitaríamos casi una ponencia solo para eso, por descontado. Claro. Bueno, gracias. Luego, Ana María pregunta sobre si la calidad del agua influye. Sí, 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 también, y, claro, claro. y, y Ahí, vale, ahí, ahí tiene que ver, claro que influye. Bueno, nosotros en las 3 parcelas que tenemos, afortunadamente hay una de ellas que tiene un agua de peor calidad, pero sí es cierto que claro, por ejemplo, el riego de la finca, digamos que aplican siempre un 15 o un 20% más de agua. Pero sí, efectivamente, si la calidad es baja, sí que influye, claro, porque hay menos disponibilidad de agua a fin de cuentas a nivel de raíces. Las raíces sufren más porque se está aportando más sal y hay más competencia a nivel de suelo, por descontado. y bueno, también pregunta si se ha estudiado el efecto de la poda. Bueno, bueno, aquí la poda como tal, nosotros la poda es la misma que se hace en la finca. Lo que sí hemos tenido mucho detalle y es difícil de aplicar porque es en el tema del aclareo. La poda lo que hemos hecho es reducir mucho, se ha ido reduciendo cada año, vamos, no hemos podido presentarlo tampoco, el tamaño de los árboles. Nosotros hemos medido los árboles completamente, lo que es el esqueleto productivo, y posteriormente cada año se ha repetido esa medición. Y lo que se ve claramente que los árboles que falta humedad, o sea, que falta agua, pues evidentemente lo que he comentado es que reducen el esqueleto, el soporte de productivo que tiene la planta, se reduce notablemente, sí. Bueno, gracias. Luego otro usuario, Peritos Sureste, Sí, pregunta que si en el ensayo del riego el 70%, si se consigue en albaricoque una buena producción. sí, sí. Sí, normalmente sí. Sí. Disminuir va a depender mucho del volumen de la finca, de la disponibilidad, o sea, de la cantidad de agua que tiene la finca, porque puede que un 30% nos parezca mucho, pero claro, hay que partir de la base del riego de la finca. Por eso yo digo que una de las primeras discusiones que tenemos que ver, de hecho, en la parcela esta de albaricoquero que les he enseñado, funcionaba mejor el riego 70 que el riego 100. ¿Por qué? Porque ellos estaban en esa agua de pozo, entonces regaban, para nuestro gusto, sobre regaban. Tenían más producción, pero sin embargo la calidad creemos que era, bueno, creemos, no está medido que es mejor con un riego 70. Evidentemente no siempre es así, no se puede generalizar el hecho de decir, bueno, y entonces en todas las fincas se puede regar con un 30% menos, no, hay que tener presente siempre que es respecto a la finca. La primera crítica que habría que hacer es decir, bueno, vamos a regar la finca de una forma teóricamente perfecta. Nosotros hemos considerado que era preferible tener digamos, más datos en esta primera fase del comportamiento comercial de las fincas y no tanto entrar a modificar el manejo de la finca, el del cultivo, y luego posteriormente entonces trabajar con ello. Entonces, claro, es una discusión de base de diseño del experimento, por descontado. Gracias. Mariluz Cano pregunta, ¿cuál es el motivo por el que la calidad de la fruta en cuanto al color eh, sea mayor con riegos deficientes? O sea, que Sí, la...
Normalmente es porque los árboles tienen menos hoja, tienen menos masa foliar, están más iluminados los frutos y además están un poquito más estresados. El estrés hídrico, una de las cosas que hace es, aparte de provocar mayor coloración en los frutos oscuros, los frutos rojos, también en los frutos amarillos también lo provoca. O sea, el estrés hídrico en definitiva lo que hace es que estimula, por decirlo de alguna manera, una de las consecuencias de práctica de la presencia de abscísico, pues precisamente está en esa línea que comentaba, ¿no? Entonces tiene su lógica eso. Vale. Y en esa misma línea, Ana María pregunta que si se ha estudiado la intensidad y duración del estrés hídrico. Claro, no, nosotros lo hemos estudiado, sobre todo de post cosecha, porque a partir de que sabíamos que el árbol tenía estrés, que era ya prácticamente cuando entrábamos en el mes de mayo en adelante, sobre todo cuando estaba la fruta, en la cosecha, sabíamos el estrés. Pero realmente en los niveles de agua que nos manejábamos, realmente cuando el estrés es muy importante es en post cosecha. Cuando cuando se ha quitado el fruto en el árbol, los meses de julio, agosto y septiembre es cuando el árbol consume mucha agua porque la demanda evaporativa ambiental es muy alta y realmente el estrés que nosotros provocamos con poca agua es mínimo. Tengan en cuenta que hay que tener presente que nosotros condicionamos las necesidades hídricas de esos árboles en función del número de frutos. O sea, ese era uno de los factores importantes que hacíamos. Nosotros sabíamos que buscábamos fruta comercial. Entonces, si buscamos fruta comercial, no podemos tener, vamos, eso lo saben todos los productores, no podemos tener la misma cantidad de frutos. Entonces, el factor de corrección, aunque fuera de una forma teórica, el factor de corrección que nosotros utilizábamos siempre era el número de frutos en el árbol. La clave está en que también es cierto que yo he enseñado resultados productivos comerciales, es decir, que hemos quitado los frutos que no eran comerciales, y lo que hemos hecho se ve claramente que los riegos deficitarios siempre pierden kilos, por decirlo de manera, lo cual quiere decir que todavía tenemos que haber sido más intensos en el caso de los frutos, haber quitado más fruta. Vale, muchas gracias. Luego Davia pregunta si puede decirnos si ha afectado mucho las altas temperaturas de las olas de calor de los últimos años en el tamaño de los frutos. Claro, hombre, la ola de calor, ya les he enseñado que cuando a partir de 25, 26 grados la planta cesa el crecimiento, o sea, la fotosíntesis desaparece y lo que hace es que se protege, por decirlo una palabra, digamos, de la calle, ¿no? ¿Hasta qué punto esas olas de calor influyen en el tamaño de los frutos? Pues va a depender mucho del ciclo del desarrollo del fruto. Si el fruto está cerca de madurez, esa ola de calor lo que hace es que el fruto, prácticamente el tamaño esté ya definitivo, pero si el fruto está en una fase de desarrollo inicial, pues posiblemente sí le puede afectar. Va a depender también los tamaños normalmente dependen mucho de la cantidad de frutos que el árbol tenga y del potencial que tenga ese árbol o esa variedad para compensar, digamos, las necesidades de crecimiento que tengan los frutos. En general, las olas de calor pues, pueden ser un factor, digamos, corrector, en un momento negativo, evidentemente, pero al final tampoco tiene un factor decisivo dependiendo de cada una de las variedades. Bueno, la misma persona pregunta si podría repetir las causas que originan los frutos dobles brevemente. Sí, bueno, lo primero, hay una sensibilidad genética al estrés hídrico en post cosecha, sobre todo en los meses que se produce la formación, la diferenciación de los pistilos, en los meses de agosto y septiembre. Y hay una predisposición genética a que el estrés sea mayor. Eso es lo primero. Y después simplemente que el estrés hídrico pues provoca ese estrés hídrico, lo que hace es que a nivel del meristemo, cuando se está diferenciando diferenciando el pistilo, lo que va a ser luego posteriormente el tejido que va a dar lugar al pistilo, pues se produce una mutación, por decirlo de alguna manera, una malformación. Y esa malformación es lo que posteriormente da lugar, pues eso es lo que estoy leyendo, a los frutos melgos, o los frutos dobles, o los gemelos, es que hay muchas denominaciones. Pero eso es un tema de respuesta ambiental de esa variedad a las condiciones de estrés que el ambiente. Y no tiene que estar mal regadas. Cuidado, ese es otro factor que muchas veces decimos, bueno, pero esto es que se regan mal. No, es que no tiene nada que ver. O sea, si hay un estrés ambiental,
nosotros podemos tener vegetativamente las plantas muy, muy fuertes, pero si al final hay un estrés ambiental muy fuerte, hay una temperatura, una ola de calor, por ejemplo, podemos tener un estrés, o sea, ese estrés, la planta sufre estrés y automáticamente el pistilo se diferencia hacia dos pistilos, da lugar al melgo, a los melgos, a los frutos dobles, evidentemente. Vale, muchas gracias. Bueno, has respondido también la de los frutos melgos, creo que estás Es lo leyendo mismo, es lo el mismo. chat. Y bueno, Giancarlo Mendoza preguntaba que, a qué se debe la alternancia productiva en los árboles frutales y Sí. cómo remediarlo. Teóricamente, yo entiendo que lo que se refiere a la alternancia productiva, entiendo que es que falta flor. O sea, esa es una de las claves, es decir, que por las circunstancias que sean, hay que entender la alternancia productiva en el sentido de que de un año para otro hay mucha flor, hay mucha fruta y al año siguiente hay poca flor y por tanto poca fruta. Si no hay en medio, no hay causas que provoquen esa alternancia de falta de flores, pues lo que estamos haciendo es que estamos manejando mal el cultivo. Habría que analizar por qué se maneja mal el cultivo, porque es un problema de cantidad de flor. Ya he explicado que la flor se inicia en los meses de junio, julio, y se empieza a inducir flor para el año siguiente, y por tanto, a partir de ese momento es cuando hay que analizar el por qué al año siguiente no tenemos, si en invierno tenemos suficientes yemas de flor, si en la primavera esa yema de flor da lugar a flores, si luego posteriormente hay un buen cuajado, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que empezar el análisis viendo eso, porque es el primer paso, para poder contestar completamente, decir, ¿y cómo lo remediamos? Es que el primero que tenemos que saber por qué es alternante ese frutal. No es normal eso, ¿eh? Muy bien. Otra pregunta que tenemos es si hay algún estudio tanto en el desarrollo del árbol como en la calidad del fruto utilizando aguas desaladas, sí. desaladores. Sí. Sí, agua desalada o de Sí. desaladora. El agua desaladora es mucho mejor en general que las aguas que se utilizan a nivel comercial. El problema es el precio, que es diferente, que es mucho más caro, claro. O sea, no hay un estudio que yo conozca, no hay estudios finos. Yo creo que, por lo que yo conozco de las calidades del agua desalada, pienso en general que pueden ser perfectamente válidas para utilizarlas. Si no fuera el precio, pues perfectamente válidas para utilizarlo en cualquier frutal, tanto desde el punto de vista de la calidad del fruto como desde el punto de vista del comportamiento vegetativo, etcétera, etcétera. Vale, muy bien. Gracias. Y bueno, creo que nos queda solo una, la última, que me pregunta Jorge que con qué producto se puede tratar contra el buena pregunta, buena pregunta. Bueno, lamentablemente hay muy poquitos productos ya. Antes, hace años, pues existía una gama de productos bastante amplia, de insecticidas bastante amplia que se utilizaban para el control de cabezudo. En la actualidad es bastante difícil el control porque cuando nosotros vemos cabezudo hay que pensar que la plaga está allí por lo menos 1 o mejor todavía 2 años parasitando a los árboles, ¿no? Hay que pensar más en medidas indirectas que lo que es en tratamientos, porque habría que empezar a hacer tratamientos prácticamente cada 15 o 20 días y desgraciadamente no existen insecticidas que, bueno, existen, pero además el cabezudo tiene el problema del cabezudo es que hay que tratar cuando haya cabezudo, cuando haya adultos, con lo cual es complejo, el tema del tratamiento como tal es complejo. Yo conozco de gente que ha hecho medidas indirectas, poniendo a nivel de tronco, pues disponiendo mulching para evitar que los individuos adultos puedan hacer huevos, poner huevos, etcétera, ¿no? Pero la utilización de fitosanitario es muy compleja, incluso en secano muy, muy, muy compleja. Es muy compleja. Muchas gracias, Jesús. Bueno, tenemos otras preguntas. Davia pregunta que referente a los patrones GF Sí. o GXN, bueno, lo puedes leer ahí. Sí, sí. Puedes decirnos si encuentras diferencias productivas aquí. No, la única diferencia es que el jefe, cuando lo hemos utilizado en zonas, o sea, con variedades precoces,
retrasa un poquito la floración respecto a G por N. Yo creo que lo que hace es que induce, es un poquito más, que tiene su razón, tiene su lógica, es un poco más exigente en frío que un G por N. Bueno, cuando dicen G por N, estamos hablando del comercial, que es el, aunque esté mal decirlo, es el Gardner, el 15. Y la diferencia yo no he visto a nivel práctico, si la variedad es una variedad que funciona bien donde se cultiva, básicamente no veo diferencias productivas como tales, porque normalmente los dos producen suficientes yemas de flor y luego el clareo, en fin, quiere decir, el punto de vista de productividad no hay. Quizás el tema está en que esa semana de diferencia en la floración sí que puede ocurrir que, bueno, que en ciertas condiciones pues puede provocar ciertas diferencias productivas, pero no lo garantizo. O sea que yo por lo menos lo he visto muy poquito, sinceramente. Vale, muchas gracias. Y bueno, de momento tenemos una más que pregunta Mati si podemos debatir las diferenciaciones en campo de hora frío o con mal cuajado en época avanzada de fruto. Y bueno, menciona que has puesto una foto con zona vegetativa, flor y fruto en albaricoque y que cree recordar que has comentado que esa diferencia de tamaño de Sí, fruto es por la falta de horas frío. O sea, sí, la diferencia de desarrollo del fruto, de tamaño, está relacionado no con la falta, sino con la consecuencia de que la floración se escalona, la floración se alarga, digamos, ¿no? Como consecuencia de que se alarga la floración, las últimas flores, que a lo mejor llevan 15 días o 20 días respecto a las primeras, cuaja el fruto, a veces ese fruto no cuaja bien, que es lo que también he enseñado, pero hay veces que ese fruto cuaja, la flor cuaja, y entonces ocurre que el fruto tiene un tamaño, digamos, grande respecto a los pequeños. Y eso casi siempre está relacionado con problemas de falta de frío, de falta de satisfacción de las necesidades de enfrío de la planta, ¿no? Otro tema diferente, yo creo que no sé si son dos cosas diferentes. La pregunta dice, la diferencia en campo de horas frío con un mal cuajado en época avanzada de fruto, bueno, es posible. O sea, decir que haya un mal cuaje, habría que ver la cantidad de frío, porque sí es posible que haya habido mal cuajado relacionado por el problema de las características de la flor. Si la flor no tiene suficiente frío, puede faltar polen, puede haber aborto pistilar, o simplemente si tiene una macroestilia, no tenga polen suficiente. En fin, ahí puede haber causas que den un mal lugar a un mal cuajado. ¿Sí? Eso sí es cierto. De todas maneras, tengo que advertir que también lo he puesto por ahí y le he hecho poco publicidad en ese aspecto, que hay muchísima superficie de cultivo del melocotón y albaricoquero que funciona perfectamente sin satisfacer las unidades de frío. Lo que ocurre es que es un riesgo comercial, es un riesgo fitotécnico, es un riesgo agronómico. Yo como técnico, como investigador, como técnico, no puedo recomendar a nadie que que utilice una variedad que le falte frío o que tenga exceso de frío en la zona de ese cultivo. ¿Por qué? Porque va a quedar muy sensibilizada a que un año tengamos problemas de falta de frío importante o viceversa, que tengamos exceso de frío. Este año, por ejemplo, es muy significativo. Esto que estamos hablando, este año se está viendo mucho, bueno, en España y en todo el sitio, en todo el sur de España. Hay un retraso de prácticamente un mes en la floración de las variedades precoces. ¿Por qué? Pues porque ha hecho un mes de enero y febrero muy bueno para variedades exigentes en frío, porque están llegando a satisfacer muy bien sus necesidades, pero sin embargo, aquellas variedades que en condiciones normales hubiesen florecido a finales de enero, pues este año están floreciendo ahora. Entonces, claro, ese mes de retraso normalmente se traducirá en un buen cuajado, porque han satisfecho muy bien sus necesidades de frío, pero no van a adelantarse, más bien todo lo contrario, van a perder tiempo efectivo de desarrollo del fruto. Con lo cual es muy probable que este año todas estas variedades tempranas tengan una gran cosecha y que los calibres sean más pequeños, evidentemente, porque habrá una gran competencia. Va a ser muy difícil llegar a hacer buenos calibres. Habrá una gran producción. Yo pienso que si no hay ninguna, digamos, no hay ningún evento extraño en la primavera, en vez de marzo y abril y mayo, pues yo creo que va a haber en fruta temprana va a haber una buena cosecha. Lo estoy diciendo en público, pero vamos a ver si alguien me acusa luego de que me he tirado del avión sin paracaídas, ya veremos a ver. Pero yo pienso que se están dando todas las condiciones
se están dando todas las condiciones para que haya mucha fruta este año y prácticamente todas las flores sean fértiles, todas las yemas de flor sean fértiles. En ese orden de ideas, pregunta Javier Sánchez que hasta qué fecha se puede decir que las horas de frío son efectivas. Claro, es una muy buena pregunta. Claro, lo primero que habría que decir es, son efectivas en función de lo que queremos medir. Hay variedades precoces que nosotros sabemos aquí en las condiciones de Andalucía y de Murcia y de Extremadura también, que para el 15 20 de diciembre ya han satisfecho el frío y no florecen. Y entonces la pregunta es, ¿y a continuación qué pasa? ¿Tienen más frío? Claro, pero no es que tengan más frío, es que hace más calor. ¿Hasta qué punto son efectivas? Pues va a depender mucho del calor y del grado de satisfacción que la variedad que utilicemos tenga. Si se alcanza aproximadamente un 70%, hay que pensar que en el árbol no todas las yemas, aunque teóricamente todas las yemas tienen la misma necesidad de frío, no todas están en igualdad de satisfacción de frío. No todas van al 100% iguales. Entonces, cuando hablamos de horas de frío, es general para todas, pero hay unas que van, digamos, posiblemente más adelantadas y cuando hablamos de un 70% de satisfacción teórico, posiblemente esas ya estén rondando la plena satisfacción y por contra habrá otras que cuando hablamos de ese 70% estén a lo mejor un 50% de satisfacción. Claro, ¿cuándo son efectivas? Va a estar relacionado directamente con el calor. El año pasado por esta fecha ya no eran efectivas. A 1 de marzo, en nuestras condiciones aquí de Murcia, por ejemplo, o en la zona andaluza, por cuanto empieza a hacer calor, aunque aparentemente es frío, los modelos matemáticos nos dicen que hace frío, lo que vemos es que las variedades se empiezan a salir de latencia, están sensibles, por decirlo de alguna manera, al calor. ¿Qué ocurre? Que efectivamente no son efectivas. ¿Eso está relacionado con una fecha? No. No se puede hablar de fechas. Se tiene que hablar de una variedad en un entorno concreto y hay que ver en ese entorno esa variedad que debemos conocer más o menos sus exigencias en frío, hasta qué punto llega a una fecha determinada que ya empieza a hacer calor, pues satisface, ha alcanzado un nivel de satisfacción. Esa es la clave. Lo de la fecha es muy relativo. Este año a nivel práctico se ha producido en toda España, en todas las zonas productoras españolas, se ha producido un desplazamiento del frío prácticamente de un mes. Fue un octubre y noviembre muy cálido, bastante cálido, y realmente el frío empezó en diciembre, en enero y en febrero. Ha sido lo dicho. Entonces, no podemos hablar del 1 de febrero, aunque las tablas que he mostrado hablen el 15 de enero, el 1 de febrero, pero realmente la fecha es más el comportamiento fenológico de la variedad que no otra cosa. Ya. Estoy leyendo ahí lo que dice Valeriano y está muy bien. Lo que puede pasar este año es un retraso de las variedades precoces de lugar fruto de menor tamaño. Si llegan pronto las altas temperaturas en fechas reconocidas habituales, claro. No, es que exactamente. El calor hace que se acorte el periodo de desarrollo del fruto. Ciertamente lo que está afirmando es cierto. Es decir, el retraso en la floración no dice que se desplace completamente el periodo de desarrollo del fruto. Va a depender mucho de las condiciones ambientales en las que el fruto se desarrolla. Si hace calor en los meses de abril, pues da lugar a que se acorte el periodo de desarrollo del fruto, se acortará. No se acortará un mes, porque no se va a acortar un mes, pero sí es probable que se acorte, a lo mejor depende de las temperaturas, pero posiblemente se acorte del orden de 10 a 15 días probablemente. Va a depender de las variedades, de las condiciones ambientales donde se cultive, etcétera, etcétera. Pero en general está demostrado que las variedades precoces y las de media estación también son variedades muy sensibles. O sea, cuando empieza a hacer calor, prácticamente empiezan a madurar, rápidamente empiezan a madurar. Creo, bueno, de momento creo que no tenemos más preguntas, pero que Muy, bueno que... muy interesantes todas las preguntas. Muy Sí, interesantes. sí. A ver, bueno, recordaos que hay todavía tiempo para hacer preguntas. Si alguien más tiene alguna pregunta para Jesús. Eh, a ver. No. Eh,
Y bueno, deciros que esto, tanto la ponencia de Jesús como las preguntas, va a estar luego en la web del SIGRAM como vídeo en la sección de los cursos. Jesús, te quería preguntar, ¿tu presentación la podremos tener también ahí? Sí, ya he quedado con esperanza de que os pasaré un PDF, creo que ya lo tengo hecho. A ver si mañana cojo y os lo paso y ya podéis verla, por descontado, sin problema. Vale, vale, muchas gracias. Bueno, yo creo que sí. A ver. Mira, sí. Alguien pregunta, Ana María, que si hay estudios entre imágenes de drones y estrés hídricos en melocotón. O sea que Sí, sí. sí, ahí sí. Sí, sí. Porque no de imagen de dron, imágenes en general. El estrés hídrico está muy relacionado con la longitud de onda corta, de infrarrojo. Y sí, sí hay estudios de estrés hídrico, sí, sí, ya lo creo. Y nosotros es una de las líneas de investigación que tenemos en marcha ahora mismo. Lo que pasa que nos gusta no solamente trabajar en eso, sino complementarlo con otras cosas. Siempre vamos buscando otras cosas complementarias, pero es una herramienta muy buena y con el dron creemos que podremos llegar a datos muy, muy finos de variedad por variedad, árbol por árbol, en fin, eso es un tema que sí, pero volviendo a la pregunta, sí, efectivamente existen trabajos, sobre todo de satélite, que es lo que se utiliza mucho en grandes zonas de cultivo para modelizar el estrés hídrico ya no solamente de leñosas, sino bueno, a veces incluso a nivel de forestales o de cereales, de grandes cultivos, sobre todo con imagen satélite se ha utilizado bastante. Hay bastantes publicaciones de eso, hay bastantes publicaciones, sí. Muy bien, muchas gracias. Eh, y sí. Mm, Bueno, no, nada, que me hacen una pregunta acá sobre el vídeo del seminario, que si se necesita contraseña para acceder a la grabación del curso en la web, ¿cómo podrían acceder para verlas de nuevo? No se va a necesitar contraseña en específico para estos vídeos. La cuestión está en que tenemos que editarlos, porque bueno, tuvimos uno ayer y el de Jesús hoy, y esto se tiene que editar para poder colgarlo luego en la web. Y esto tarda alrededor de una semana. Entonces, un poco de paciencia, pero que ya los tendrán disponibles. Y bueno, creo que no tenemos más preguntas. Jesús, bueno, darte las gracias, que ha estado muy buena la exposición. Muchas gracias. Se ha disfrutado bastante. Un gran masterclass. Sí, ahí te están poniendo los comentarios. Los comentarios. Sí, sí. Bueno, espero que haya satisfecho las expectativas de todos los participantes. Y, en fin, creo que cualquiera de los que han pedido en el chat, pues por mediación vuestra, por mediación del CIEGRAN, si considera oportuno hacer una pregunta complementaria a lo que se ha expuesto, pues no tendría inconveniente de responderlo. Y a ti, Amit, por descontar, muchísimas gracias. No, a ti. Muy interesante, de verdad. Me ha gustado. Vale, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Hasta buenas luego. tardes. Hasta luego. Que vaya bien.